4-year-old Razan Abu Sahar was hospitalized with malnutrition more than 1 month ago. Malnutrition has caused her to suffer from a mobility disability, her mother says. Her health was good before the war, but there is nothing to strengthen her. No milk in the hospitals or pharmacies. Sunday, Razan became the latest child in Gaza to die of hunger. Her skeletal body laid out on a slab of stone, painful proof of the famine the UN and others have long warned about. It is shocking, but should not be surprising. In the space of 24 hours, 18 deaths were caused by famine, according to the Ministry of Health in Gaza. Yasser Ahmad was waiting at this soup kitchen since 6 a.m, desperate to take something home to his family of 12. Flour is expensive, he says. Everything is expensive. Where can we get food from? We don't know what we'll do in the end. Eat each other? When his turn comes, the amount poured into his bowl is minimal. He walks the 4 kilometres back home. When his wife sees how little is in the pot, she starts crying. Is this enough for 12 people, she asks? Is it enough for a woman who is 7 months pregnant? Even a 1-year-old child wouldn't be satisfied by this. Pouring the watery soup into one bowl, the family eats together. The father allows himself just 1 spoonful, leaving the rest for his children and grandchildren. After this, he says he will go to another soup kitchen to see if he can keep starvation at bay for 1 more day. Israel says the military is working to allow and facilitate the transfer of humanitarian aid into Gaza, including food, adding there are trucks yet to be picked up by aid groups. The UN says Israel often denies permission to move aid or approves routes too dangerous to travel. Thousands across Gaza risk their lives every day in the search for food. At least 73 people were killed Sunday by Israeli gunfire while trying to access aid, according to the Palestinian Health Ministry. The IDF says it, quote, fired warning shots in order to remove an immediate threat posed to them. It cast doubt on the death toll. The UN says accessing aid has become a death trap. The UN World Food Programme says Gaza's hunger crisis has now reached new levels of desperation. Hospital officials say they're seeing an unprecedented number of starving citizens arriving at emergency departments, a man-made catastrophe that has been continuously warned about. No one can say they didn't see this coming. Paula Hancox, CNN, Abu Dhabi. Historias e imágenes como las que acabamos de ver han hecho que cada vez más voces se pronuncien en contra de las acciones del gobierno de Israel en Gaza. Una de estas voces lo hizo el fin de semana en el diario The New York Times. Se trata de Omer Bartov, profesor de estudios sobre el genocidio y el holocausto en la Universidad Brown, y quien en su editorial dice lo siguiente, y se lo vamos a citar. Mi conclusión ineludible ha llegado a ser que Israel está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino. Como alguien que creció en un hogar sionista, vivió la primera mitad de su vida en Israel, que sirvió en las Fuerzas Armadas de Israel como soldado y oficial, y ha pasado la mayor parte de su carrera investigando y escribiendo sobre crímenes de guerra y el Holocausto, esta fue una conclusión dolorosa a la que llegué y a la que me resistí todo lo que pude, pero llevo un cuarto de siglo dando clases sobre el genocidio. Sé reconocer uno cuando lo veo. Omer Bartov conversó, por cierto, antes con nuestro compañero de CNN, Fareed Zakaria, hace unas horas. Y esto es lo que comentó sobre el operativo militar en Gaza. The Hamas attack was a war crime, a crime against humanity, and could be described as a genocidal act, especially when you relate it to the Hamas Charter. And there's no way to defend that. However, that does not mean that the country responding to it can respond by carrying out war crimes, crimes against humanity, and genocide. A massacre does not justify a massacre. A genocide does not justify a genocide. So Israel had a right to respond. I think
it should have responded, but the response should have been both military and political. You cannot bomb the problem out of existence. The problem is that you have 7 million Jews and 7 million Palestinians in Israel. The Jews have rights. 2 million Palestinians have limited citizenship in Israel, and the rest of them have no rights at all. You cannot resolve that through bombs, and that's what Israel has been trying to do now, and before that, simply by oppression. The second thing I would say is that the main argument is that Israel was created as a response, as an answer to the Holocaust, and therefore it's a scandal to say that the country that was created in the wake of the Holocaust is carrying out a genocide. And I think it is a scandal. It's terrible. Me acompaña Jorge Contese, doctor en Derecho y profesor de la Universidad de Rutgers en Estados Unidos. Gracias, profesor. Cada vez más países, más gobernantes están hablando, dicen con lástima nos cuesta reconocer lo que estamos viendo y decirle genocidio. ¿Qué dices? A ver, acá es un asunto que debe analizarse, creo yo, bajo mi especialidad es el derecho internacional, y el derecho internacional tiene una convención, una de las primeras convenciones después de la creación de Naciones Unidas, en 1948, que es la Convención contra el Genocidio. Y la definición de genocidio tiene una particularidad, y es lo que hace que sea tan delicado y tan difícil de acreditar cuando se comete un genocidio, que se trata de distintos actos, como por ejemplo la matanza, la lesión grave a la integridad psíquica o física de un grupo, el sometimiento intencional de un grupo a condiciones de existencia que acarreen su destrucción física, total o parcial, pero todo esto hecho con lo que la Corte Internacional de Justicia llama dolus specialis, un dolo especial, es decir, no solo con el propósito, digámoslo así, normal de matar a otro, sino con un propósito ulterior que es matar a otro con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo étnico, racial, nacional o religioso. Esa es la definición jurídica del artículo 2 de la Convención contra el Genocidio. Y por lo tanto, cualquier situación, en este caso el conflicto que se vive en Gaza, la situación Rusia-Ucrania, cualquiera que sea, se debe analizar bajo ese prisma, el prisma del derecho internacional y específicamente de la Convención contra el Genocidio. El dolo especial y el propósito ulterior, que al final lo que se entiende es que se deben probar para que estos tribunales internacionales actúen. Hablamos de la Corte Penal Internacional y también hablamos de la Corte Internacional de Justicia. En este segundo hay un caso que tramita Sudáfrica. ¿Es bajo este concepto, profesor? Exactamente. Tú bien haces la distinción entre la Corte Penal Internacional, que lo que hace es perseguir crímenes internacionales bajo el Estatuto de Roma. El genocidio, desde luego, es uno de esos crímenes, pero no es el único. Están ahí también contemplados los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y la agresión. En el caso de la Corte Penal Internacional, lo que se persigue son a personas. La responsabilidad penal es esencialmente personal. El primer ministro de Israel es una de las personas que está acusada, no de genocidio, pero de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Y junto con eso, como tú indicas, hay un caso que ha llevado adelante Sudáfrica en contra de Israel, porque en la Corte Internacional de Justicia no comparecen personas, no se busca la responsabilidad personal, sino la responsabilidad estatal, la responsabilidad, en este caso, de un Estado que es parte de la Convención contra el Genocidio. Por ello, Sudáfrica lleva adelante este caso ante la Corte Internacional de Justicia en contra de Israel, y otros estados deciden intervenir, digamos, manifestando su posición respecto de ese caso que se lleva adelante. Es por eso también que quizás sería más difícil ver a un país aliado como Estados Unidos querer sancionar a los magistrados, como sí ocurrió, por ejemplo, con la Corte Penal Internacional, y no solamente eso, sino reconocerla como un tribunal internacional, que es algo que Israel no hace y tampoco Estados Unidos. Es una muy buena pregunta, y yo haría un par de distinciones. La primera, en el caso de Estados Unidos, lamentablemente no es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos impone sanciones en contra de miembros de la Corte Penal Internacional. Ya lo había hecho el gobierno de Donald Trump anterior,
las había levantado el gobierno de Biden, se vuelven a imponer, pero el Congreso de Estados Unidos también. Hay una ley que se llama la Ley de Invasión de la Haya, que básicamente, si se llega a perseguir a un estadounidense ante la Corte Penal Internacional, prácticamente que se autoriza una intervención militar en contra de la Corte Penal Internacional. Eso es un acto del Congreso. Pero además hay una cuestión que tiene que ver con que Estados Unidos sí reconoce la competencia de la Corte Internacional de Justicia, al punto que hoy día hay una jueza que el gobierno de Estados Unidos nominó y logró que saliera electa, profesora de Derecho Internacional también, y antes había otra jueza y históricamente Estados Unidos ha tenido jueces en la Corte Internacional de Justicia. Por tanto, sería muy difícil sostener una posición en la que por una parte se promueve que personas de Estados Unidos sirvan como jueces en esa corte y por otro lado sancionar a los mismos jueces.